Bienvenido a la Iglesia de Jesucristo. La prédica del día de hoy se titula Algunas aflicciones del creyente. Vamos a compartir una cita en el libro de Números 11, versículos 1 al 6. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jesús, y lo oyó Jesús, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jesús, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jesús, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jesús se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces aquí vemos una situación en la que los israelitas estaban afligidos, estaban tristes, porque ellos deseaban tener cierto tipo de alimentos que tenían en Egipto y que ya no tenían acceso a esto estando en el desierto en libertad. Vamos a ver que esto desagradó al Señor Jesucristo. Algo a hacer notar es lo que dice en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Entonces se puede ver que ellos fueron incitados por un deseo que tuvieron los extranjeros que vivían entre ellos. Igual que ocurrió con ellos en ese entonces, así ocurre en el día de hoy con los cristianos, cuando muchas veces estamos en comunión con otras personas y estas personas están deseando cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, y ello repercute en el creyente, generando un deseo de acceder a esas cosas. Esto hace que la comunión del creyente con el Señor Jesucristo se vea afectada, y el creyente al mismo tiempo se acongoja y entra en tristeza por no tener acceso a X o Y cosas que está deseando y que no están conformes a la voluntad del Señor. Vamos a continuar leyendo el libro de Números capítulo 11, versículos del 31 al 33, para ver cómo terminó esta situación, que los israelitas deseaban carne y decían que estaban mejor en Egipto. Dice así en el nombre de Jesús. Y vino un viento de Jesús y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jesús se encendió en el pueblo, e hirió Jesús al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces está hablando la palabra que el Señor les mandó que comieran codornices para que satisfacieran su deseo de comer carne, y que luego vino una plaga y por esa plaga murieron muchos. Esa fue la respuesta que el Señor tuvo a la posición que ellos tuvieron de desear cosas y de rechazar las cosas que el Señor les estaba prometiendo y que el Señor les estaba entregando. Porque ellos tenían una gran promesa de una tierra prometida muy rica, y ellos dijeron que estaban mejor en Egipto. Entonces estaban rechazando la bendición y la libertad que el Señor les dio
sacándolos de esclavitud de Egipto. Vamos a leer ahora en el libro de Números, capítulo 14, versículos del 18 al 24. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jesús dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces podemos ver cómo el Señor está recompensando a Caleb por haber creído en su promesa y no haber hecho parte de ese pueblo que estaba deseando cosas y estaba afligido porque deseaba cosas que no eran conforme a la voluntad del Señor. Y aparte, no tenían fe en las promesas que el Señor les había hecho. Entonces, una situación que genera muchas veces aflicción en la vida del creyente es que el creyente esté deseando cosas, codiciando cosas que no son conforme a la voluntad de Cristo. Vamos a ver ahora en el libro de 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5 y luego del 5 al 11. Dice así en el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma vida espiritual porque vivían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces estamos viendo que el Señor no se agradó de la mayoría de ellos y ellos recibieron una fortaleza de parte del Señor, un sustento espiritual y ellos no retribuyeron a este beneficio que el Señor les está dando y de los más de ellos no se agradó el Señor. Vamos a leer del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces ahí podemos ver cómo la palabra nos invita a que nosotros no codiciemos, no deseemos cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice el 6, perdón. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahora leamos de 7 al 11. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podemos ver de que esta escritura va dirigida a nosotros, a la iglesia de los fines de los siglos, o sea, la iglesia de Jesucristo que se mantiene hoy en día, y desde la época del apóstol Pablo. Ahora vamos a leer en el libro de Santiago, también esta misma idea, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense lo que dice el 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces está mostrando la palabra de que si nosotros pedimos algo para gastar en nuestros deleites, o sea, pedimos mal, no para la edificación espiritual, entonces no recibimos, dice la palabra. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y miren cómo considera espiritualmente el Señor esto. Lo considera como adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, una vez que el creyente que ha sido bautizado se incorpora a la iglesia, él tiene que estar buscando principalmente las cosas de Dios, como dice la palabra. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces no tenemos que estar mirando y deseando cosas aquí, materiales, terrenales, que hagan que nosotros nos aflijamos o que perdamos la visión o el enfoque que debemos tener principalmente, que es de las cosas celestiales. Otro tipo de situaciones que afligen al creyente es cuando el creyente recibe disciplina de parte del Señor. O sea, ¿qué es disciplina? Disciplina es que el creyente en algún momento muestra falta de fidelidad al Señor Jesucristo y el Señor entonces lo hace pasar por situaciones difíciles de manera que pueda recapitular y entender de que lo que está haciendo no es correcto y corregir el mal camino. Entonces, ese tipo de aflicciones son necesarias para la edificación del creyente. Vamos a comenzar compartiendo una cita en este sentido en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos de 6 al 11. Dice así en el nombre de Jesús. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos pasibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos está mostrando la palabra de que la disciplina genera tristeza, aflicción, que es lo mismo. En el presente, o sea, en el momento que el creyente la recibe, le genera tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que la disciplina es para beneficio del creyente a largo plazo. Vamos a leer otra cita en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12. Dice así en el nombre de Jesús. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jesús, ni te fatigues de su corrección,
porque Jesús al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ahora vamos a ver una cita en Apocalipsis 3:19. Dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces nos estamos dando la palabra de que el hecho de que el Señor nos discipline es muestra de que el Señor nos ama. Otra cita referente al beneficio de la disciplina en la vida del creyente la podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 6, 7 y 7:1. Dice así: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y luego en el 71 dice: Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces, esto es acorde con lo que leíamos hace un momento, de que la disciplina en el presente no es causa de gozo, sino de aflicción. Aquí un salmista decía de que le había sido bueno haber sido humillado para que aprendiera los estatutos del Señor. Entonces, recibió disciplina y aprendió y corrigió. Y él mismo lo reconoce, que dice: Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Leamos ahora una cita en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 27. Dice así en el nombre de Jesús: Por la misericordia de Jesús no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jesús, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jesús a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jesús. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces nos está hablando la palabra de que es bueno esperar en silencio la salvación de Jesús, y que es bueno para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Cuando se refiere a llevar el yugo desde su juventud, es llevar la carga del Evangelio. Dice la palabra de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, decía el Señor Jesucristo. Entonces esa carga, esa cruz que debe llevar el creyente, de no hacer lo que quiere, entonces es bueno llevar el yugo, esa carga, desde la juventud. Vamos a leer ahora en el libro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 al 18. Dice así en el nombre de Jesús: Así ha dicho Jesús, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jesús, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él nos enseña provechosamente el camino por el que debemos seguir. Y que si obedecemos a su palabra, vamos a tener paz. Porque dice en el 18: Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y luego también dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31, el 32 y luego el 33. Dice así en el nombre de Jesús: Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces nos está diciendo la palabra de que no es algo voluntario
que el Señor nos aflija, sino que muchas veces esto es necesario para la edificación del creyente, para la edificación y para que el creyente crezca espiritualmente. Entonces, con esta cita de Lamentaciones terminamos de tocar el tema de las aflicciones que vienen y que son causa de la disciplina. Ahora vamos a hablar de otro tipo de aflicciones que son aquellas que vienen causadas por la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba son distintas circunstancias adversas que vive el creyente y en las cuales el Señor mira qué tan fiel es el creyente, qué tan fiel es el cristiano a su palabra. Y muchas veces en estas situaciones, por ser situaciones adversas difíciles, los creyentes nos afligimos, nos entristecemos cuando estamos pasando por ellas. Vamos a leer una cita que tiene relación con esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Dice así en el nombre de Jesús: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jesús prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jesús tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jesús vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jesús te castiga. Entonces estamos viendo que el Señor los trajo por el desierto por 40 años para probar qué tan fiel eran ellos a Él. Dice por ejemplo en el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jesús tu Dios estos 40 años en este desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el Señor los llevó por el desierto para probarlos, para saber qué había en el corazón de ellos. Y lo mismo pasa en el día de hoy con los creyentes de la iglesia que se mantiene hoy. Entonces estas situaciones de prueba conllevan aflicción, porque dice que el Señor los llevó por el desierto para afligirlos, para probarlos, para saber qué había en su corazón. Entonces los afligió necesariamente. Y luego dice en el 7: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jesús vivirá el hombre. Entonces, estas son otro tipo de situaciones por las cuales pasa el creyente, en las cuales es afligido porque tiene que pasar por ciertas pruebas. Estas pruebas llevan crecimiento. Estas pruebas tienen como resultado el crecimiento espiritual, la edificación del creyente. Vamos a leer ahora el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15.
Dice así en el nombre de Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra que cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con eso de que el fuego la probará. Y luego dice el 14 y el 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a leer ahora en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así en el nombre de Jesús. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el fuego de prueba son las situaciones difíciles por las que pasa el creyente cuando es probada su fidelidad. Y esto nos dice Pedro, que no debemos tener en cuenta esto como extraño. No debemos considerar esto como si no aconteciera algo extraño. Dice el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces esto es algo que no es extraño, que es algo común en la vida del creyente y que es necesario para la edificación. Vamos a leer ahora una última cita que tiene que ver con todo esto que hemos dialogado, conversado, de las aflicciones que lleva el creyente. Vimos que el creyente pasa por aflicciones que vienen causadas por desear o codiciar cosas que no son conforme a la voluntad de Cristo. Que además el creyente también tiene otro tipo de aflicciones que vienen cuando llega la disciplina por parte del Señor. Y también hay otro tipo de aflicciones que son las causadas por las pruebas. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre nos va a fortalecer y nos va a ayudar para salir adelante en medio de todas estas aflicciones y seguir avanzando y creciendo espiritualmente. Leamos en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Dice así en el nombre de Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, visitas y todo el que esté interesado en las prédicas de la Iglesia de Jesucristo, le invitamos a que se suscriban en la página de la iglesia y que activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que subamos un nuevo servicio. Y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Esperemos que sigamos teniendo la oportunidad de compartir otras prédicas con ustedes en la Iglesia de Jesucristo. Paz de Cristo sea con todos.